Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Voy a invitarles a que vayamos a 2 capítulo 5. 2 Corintios 5, versículo 17. Vamos a leer. Busquen allí 2 Corintios 5, 17. Mientras yo les comento, hemos estado haciendo una serie de reflexiones bíblicas que tienen que ver con nuestra relevancia en un mundo caído. ¿Estamos? ¿De qué estamos hablando? De nuestra relevancia en un mundo caído. Y hoy le he titulado a la reflexión: el proceso se demuestra en el cambio. ¿Cómo se demuestra el proceso? En el cambio. Cuando nosotros decimos que estamos en un proceso en la vida cristiana, pues ese proceso debemos evidenciarlo. ¿Y cómo lo evidenciamos? Cambiando, ¿cierto? La manera como evidenciamos nuestro proceso es cambiando. Porque si yo llego a la vida cristiana con una conducta equivocada, si llego a la vida cristiana con una conducta que no glorifica a Dios, entonces en el proceso de ir caminando la vida cristiana y de uno decir, llevo un mes, una semana, un año, 10 años, 20 años, 30 años o 50 años en la vida cristiana, ¿cómo evidencio que ese proceso se está viendo reflejado en mi vida con el cambio? ¿Sí? Y este pasaje que hay aquí, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, lo tienen allí en su pantalla. 2 5, 17, lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice el 17 y el 18. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pensando en este pasaje, era que colocaba el título a esta reflexión: el proceso se demuestra en el cambio. Y aunque de pronto no encontremos en las Biblias tradicionales esa palabra transformación, en algunas sí, en otras no, pero algo que Dios siempre anhela y siempre quiere de nosotros es que haya un proceso de transformación. Siempre lo desea para nuestras vidas. Y la transformación, ese cambio que Dios espera de cada uno de nosotros, se debe reflejar en la madurez. No podríamos nosotros ser ignorantes si ustedes me miran a mí físicamente y decir no ha habido un proceso físico en la vida de John, porque ya las canas, ¿cierto? Se nota que ha habido un trayecto físico y eso es natural en la vida de un ser humano. El ser humano nace, va viviendo un proceso de crecimiento y luego ¿qué sucede? Va madurando y va deteriorándose físicamente hasta que llega a la muerte. Pero la transformación debe reflejarse en ese proceso de madurez que nosotros debemos vivir. Y el punto de partida para vivir ese cambio que Dios dice que debemos vivir es la decisión de fe. La decisión de fe es nuestro punto
de partida para el cambio y el crecimiento. Usted debe reflejar cambio y usted debe reflejar crecimiento. Y eso se logra desde el momento, o empieza mejor, podríamos decirlo así, empieza desde el momento en que nosotros tomamos una decisión de fe. Y por eso cada creyente debe ser responsable de su proceso. Usted y yo estamos llamados a liderar los cambios que necesitamos. Una vez se ve en el espejo y dice, el 31 de diciembre, o cuando uno hace las proclamas, ¿cierto? Cuando uno hace los propósitos para el nuevo año, dice, estos 85 kilos los voy a reducir en un 10, 20, 30% a partir del 1 de enero, ¿no? Y resulta que ya llevamos 28, 29 hoy, ¿no? 29 de marzo. Y uno va y se sube a la balanza y resulta que en vez de la balanza ir para allá, ¿sí? Y resulta que las balanzas son de derecha, ¿no? Porque siempre van para el otro lado. Entonces necesitamos vivir nuestro proceso de cambio, pero ser responsables. Nosotros debemos liderar esos procesos. Debemos aprender a caminar con Jesús. Porque cuando usted inició ese proceso, tomó esa decisión de fe, desde ese momento le dijeron, usted tiene que caminar por la senda que Dios le ha dado. Usted tiene un camino y ese camino se llama Jesús. Y yo tengo que aprender a caminar con Jesús. ¿Y qué implicación tiene eso? La disposición para pasar todo tipo de cambio y de transformación. Bajar la barriga a través del ejercicio y de las dietas no es nada fácil, ¿cierto? No es nada fácil. Asimismo, en la vida cristiana, usted llega con una cantidad de conductas, de ataduras, de cosas equivocadas, aún de paradigmas, de pensamientos equivocados, y usted en ese proceso tiene que empezar a quitarlos. Nosotros hemos sido influenciados por una variedad de ideologías. Hemos sido influenciados por una cantidad de pensamientos distorsionados, contrarios a la verdad. Y eso tenemos que desmontarlo de nuestro corazón. Eso tenemos que desmontarlo de nuestra manera de pensar. Por eso la misma Biblia dice que si cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Y eso habla de hábitos, ¿no? Los médicos siempre le dicen, y sobre todo los nutricionistas le dicen, si usted cambia su manera de comer, pues va a cambiar su aspecto, va a mejorar su aspecto. Espiritualmente también es así. Y por eso debemos aprender a lidiar con una variedad de cosas. Una de esas cosas es el miedo, pero también el desánimo. En los procesos, ¿sí? Uno a veces no ve que ha habido cambio. Y yo estoy haciendo aquí como una especie de paralelo, ¿no? Empieza uno a hacer ejercicio físico y pasan 3 meses y va a ver y la balanza no se ha movido, ¿sí? Ni para la derecha ni para la izquierda, ¿no? No se ha movido, y ahí estática, ¿sí? Pero uno dice, pero si yo estoy haciendo ejercicio. A veces espiritualmente cuando comenzamos la vida cristiana pasa también lo mismo. Seguimos en las mismas conductas, seguimos en los mismos comportamientos, traemos los mismos paradigmas adelante, siempre queremos hacer lo mismo que hacíamos antes de haber tomado la decisión de aceptar a Jesucristo. Por eso una gran necesidad que tenemos nosotros los cristianos es aprender a lidiar con el miedo y el desánimo.
Y eso se logra con la obediencia. Obediencia en el proceso. Esa es la clave. Mira al que está a su lado, dígale, la clave es obediencia en el proceso. Necesitamos ser obedientes. Si Dios nos dice que oremos, pues oremos. Si Dios nos dice que ayunemos, ayunemos. Si Dios nos dice que hablemos de nuestra fe a la gente, hablemosle de nuestra fe a la gente. Si Dios nos dice que pidamos perdón, pues vayamos y pidamos perdón. Si Dios nos dice vaya y exhorte con amor a esa persona porque está en una actitud equivocada, pues vaya y exhórtela en amor. Entonces la clave está en la obediencia en medio del proceso. Allí está la clave. Ahora, una de las cosas que nosotros también tenemos que tener en cuenta y de las cuales debemos ser conscientes es que generar los cambios ministeriales, personales, es fundamental para que usted y yo seamos relevantes. Para que usted y yo podamos ser un testimonio vivo en el lugar donde Dios nos coloca. Aunque no somos perfectos y siempre la gente va a estar mirándole a uno ahí el lunarcito, ¿cierto? Dice, tiene un lunarcito allí, ¿no? Y han hecho experimentos, ¿no? Han puesto a la gente a sentarse frente a una pared blanca para que la mire allí la pared. Y les han preguntado, ¿qué tal la pared? Ay, mire que tenía un puntico negro allí. Uno siempre las cosas equivocadas le pone mayor énfasis, ¿cierto? Pero ¿qué de nuestro proceso en la vida espiritual? Y hace 15 días que estábamos hablando de este tema, compartíamos que es fundamental nuestra identidad espiritual, pero también es fundamental nuestra identidad ministerial para poder vivir esa vida plena como hijos de Dios. Yo tengo que identificarme con Cristo. Si usted decide identificarse con Jesucristo, usted está llamado a asumir la responsabilidad de generar los cambios que debe generar. Si usted llegó a la vida cristiana con una cara de revólver, ¿sí? Pues tiene que empezar a hacer en el espejo toda la gesticulación que usted pueda para que se le cambien esas muecas. Alguien me decía en una ocasión, pastor, ¿y está bravo? Y no, es que no me he puesto las gafas. Sí. Pero la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y entonces a uno se le nota, ¿sí? Cuando yo volteo a ver a mi esposa, yo digo, estás deprimida. Estás brava. ¿Por qué? Porque uno en el rostro refleja lo que hay en el corazón. Entonces usted tiene que mirarse todos los días al espejo, pero no ese espejo físico. ¿A cuál espejo tiene que mirarse usted? Al de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un espejo. Te va a la palabra de Dios y la palabra de Dios se lo dice clarito. ¿Qué era lo que acabábamos de leer ahorita? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, entendiendo que nosotros debemos vivir un proceso y en ese proceso vamos quitando una cantidad de cosas que van llevándonos a esa libertad para que nosotros, como dice allí en 2 Corintios 5:18, podamos ser esos
embajadores, pero buenos embajadores, ¿sí? Que demos buen testimonio de el rey al que nosotros estamos representando o de la nación a la que nosotros estamos representando. Porque a eso nos ha llamado Dios. Y por eso usted y yo tenemos que ser generosos. De lo que nosotros hemos recibido, debemos dárselo a los demás. En esta temporada que nos ha tocado asumir algunas funciones que yo tenía delegadas, me ha tocado apretar un poquito ahí en la academia, ¿cierto? Magalita, pues es chiquita y buena gente. Pero yo también soy chiquito, pero no tan buena gente. Pero mire que cuando uno hace consciente a la gente lo va haciendo de una manera natural. Y por lo menos nos sentimos satisfechos que los que están en la academia y algunos otros que ya se han despabilado y se han despertado, puedan estar dando testimonio de su vida de fe. Y entonces ya encontramos testimonios como los de Karen Viviana, ¿no? Me falta el de Andrew Johnny, pero el de Karen Viviana, que ya tienen una célula virtual para cumplir la obra práctica que toca cumplir en la academia. Pero la vida cristiana no debe ser así solamente, por cumplir. Hay que salir de lo natural, de lo que hemos recibido. Por eso la pregunta que usted y yo deberíamos hacernos hoy es, ¿qué ha hecho Dios conmigo? ¿Qué ha hecho Dios conmigo? ¿En qué me ha cambiado? Yo les he dicho, ¿no? Cuando yo llegué al momento en donde a mí me compartieron de Cristo, yo era de izquierda, fanático, ¿sí? Mientras mi mamá y mi abuela tenían un cuadrito así chiquitico del Señor de los Milagros, una reliquia. Mi papá tenía más grandes que este televisor, cuadros del Che Guevara, de Mao Zedong, de Fidel Castro, y le ponía velas. Pero Dios me hizo cambiar mi manera de vivir. Y me ha llevado a pensar más en lo que Él dice en su palabra que en lo que otros me dijeron y me enseñaron. Y por eso puedo ir a su palabra y entender que Él ha hecho muchos cambios en mi vida. Que todavía, como dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero sí hago una cosa, prosigo, sigo adelante. Eso decía el apóstol Pablo, ¿cierto? Yo no soy producto terminado. Todavía tengo unos gorditos que tengo que bajar, ¿cierto? Todavía tengo unas arandelas que tengo que quitar que me están estorbando. Todavía camino raro. ¿Sí? He mejorado mi caminada, ¿sí sabían? He mejorado mi postura. Porque antes, ¿ustedes conocen esa canción de Juanito Alimaña? Óigansela. Yo andaba así. El cambio debe ser una constante en nuestra vida. Y si usted lo detiene, pues en su vida se va a generar la crisis, en su vida se van a manifestar las dificultades. Por eso constantemente debemos dejarnos transformar por Dios, porque si no vamos a estar viviendo de desastre en desastre. Si usted no cambia su manera de pensar.
Yo ya no puedo ver con mis propios ojos las realidades que yo vivo a mi alrededor. Cuando me miro en el espejo físico, yo ya no puedo ver solamente con mis ojos físicos, tengo que mirar desde la óptica de Dios. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué está haciendo Dios conmigo? ¿Dónde quiere Dios que yo esté? Y yo tengo que trabajar en función de eso en cada área de mi vida. El cambio es parte del plan de Dios con nuestra vida. Si Dios no me generara todo el tiempo esa crisis para pensar, uy, esto no puedo pensarlo, esto no debo estarlo diciendo, esto no debo estarlo haciendo. Yo mismo en mi autoevaluación diría, Dios no está haciendo nada conmigo. Porque cuando Dios me redarguye es cuando yo entiendo que Dios está con su Santo Espíritu obrando en mi vida. ¿Sí? Porque yo soy un ser imperfecto. El pecado me hizo así. El pecado me afectó. Y por eso pienso cosas malas, hablo cosas malas, deseo cosas malas. Pero eso no debe justificarme para seguir en la misma condición. Debemos dejar que Dios haga su proceso en cada uno de nosotros. Y luego tremendo es entender que Dios en su palabra nos llama a estar en constante renovación. Porque ese pasaje es muy diciente. Si usted está en Cristo, por eso uno tiene que ser muy cuidadoso cuando abre la boca. Mira al que está atrás, dígale, tenga cuidado al abrir la boca. Al de atrás, ¿no? A usted no le ha pasado que tiene gente atrás y de pronto siente que le soplan y la gente, hay gente que abre la boca así, muy grande, ¿no? Pero Dios en su palabra nos insta a una constante renovación. Ahora, ¿por qué? La otra pregunta, ¿no? Uno dice, bueno, pero ¿para qué Dios quiere e insiste tanto en que nosotros cambiemos? Porque esa es una evidencia de que Él está obrando en mi vida. Tome aire y diga ahí mentalmente, si Dios no me ha cambiado, su presencia no se va a manifestar en mi vida. Y esa es una realidad, ¿cierto? Si no cambiamos, no creceremos en nuestra fe. Llévese esta frase, por favor, póngale cuidado. Si no cambiamos, no creceremos en nuestra fe. Y si no crecemos en nuestra fe, nuestro carácter permanecerá estancado. Y por eso uno dice, pero es que esa persona es cristiana, mire que va a la iglesia. Si quieren cambien, porque yo las veo más negritas allá ustedes. Es que nos estaban cayendo unas goteras hace un mes y le dije a la dueña, cámbienme esas tejas y me le voy a poner unas tejas a Over.
Eso es lo único que pasa en la luz, pero todos los que se hacen allá se broncean. Hay gente que dice, por lo menos me bronceé. Algo cambié cuando vine a la iglesia. El cambio debe ser una constante en nuestra vida. ¿Ok? Y la realidad es que si no hay cambio, no hay crecimiento. ¿Qué es lo que más anhela uno cuando Dios le da la bendición de ser padre? Lo que más anhela, que sus hijos crezcan, ¿cierto? Que se desarrollen bien, que estén sanos en su proceso de desarrollo. Después uno entra en crisis porque cuando ya los ve crecidos uno dice, ay, me gustaría tenerlos chiquiticos. Pero en su proceso, pero que lo hagan bien. Ahora, como creyentes, pero póngale cuidado a eso también, como iglesia, no solamente como creyentes, sino también como iglesia, tenemos la responsabilidad de liderar, de dirigir los cambios que esta sociedad necesita. Yo no puedo aceptar que la sociedad nos quiera imponer cosas equivocadas. Que hoy asesinar a un niño en el vientre de la madre se le llame de otra manera. Que hoy tiene más relevancia la influencia de las ideologías en los colegios y los papás no puedan decir nada. Que hoy un niño o una niña de 3 años pueda llegar y decir en el colegio o en la casa, yo quiero ser algo contrario a la manera como Dios me diseñó. Y que inmediatamente, que es lo terrible, se active una línea en donde empiecen a hacerle seguimiento a esa criatura que todavía no tiene la capacidad de decidir para que le asignen una condición contraria a la manera como Dios le dice. ¿Y qué pasa con nosotros como iglesia? Calladitos, callados, dejándonos imponer eso. Y el enemigo de una manera muy sutil lo ha estado haciendo. Por eso necesitamos como iglesia y a nivel personal desarrollar esa responsabilidad de liderar los cambios que la sociedad necesita. Si usted ve que alguien está yéndose en contravía, pues tiene que hacerle consciente. ¿Qué día estaban dando una noticia donde una señora venía en su vehículo y venía en contravía? Y entonces venía un camión y el camión iba por su lado y le paró ahí encimita y esa señora se bajó a insultar al camionero y cuando uno no es consciente de que va en contravía. Afortunadamente como que el camionero fue muy tranquilo, ¿no? Sí, pero no se movió, entonces ¿qué le tocó hacer a la señora? Retroceder. Nosotros debemos cumplir una labor bien desafiante, llevar a la gente a que haga el giro correcto para caminar por la senda que Dios dice que debemos caminar. Por eso la iglesia tiene que ser relevante. La iglesia tiene que ser relevante. No nos podemos quedar quietos. No nos podemos quedar simplemente con la idea, no, nosotros solo nos vamos a dedicar a orar. Sí,
Dediquémonos a orar. Pero a veces ni eso. A veces ni eso. Nosotros hacíamos una jornada de oración cada 8 días. Y solo nos llegaban 5, 3 personas. Después dijimos, no, ya no le hagamos eso así. Hagámoslo una vez al mes, ¿no? Y ahora ni una vez al mes. A la iglesia se le convoca a orar y la iglesia no quiere. Cuando estoy hablando de la iglesia es de usted, dígale al que está a su lado, ahí le están hablando, dígale. Pero lo que vemos en la Biblia es que nosotros debemos ser ejemplo de transformación constante. Ejemplo de transformación constante. Miren, los cambios son inevitables, los cambios son necesarios y generan crisis emocional en la vida de cada uno de nosotros. Es una realidad, porque el proceso es doloroso. ¿Sí? Es doloroso. Ayer tuvimos nuestra jornada de oración que convocó la Asociación de Pastores. Yo mandé la invitación también ahí a los grupos. Y cuando yo llegué arriba, una pastora, ay, pastor, esto es muy duro. Yo le decía, lo que pasa es que nosotros perdemos los hábitos. Si uno está constantemente haciendo un ejercicio, fortalece, ¿cierto? Su parte física. Y entonces ya no le cuesta. Pero cuando uno deja de hacer ese ejercicio, le cuesta. ¿Sí o no? Nos cuesta. Entonces, si dejamos de buscar al Señor, ya después eso va a ser complicado. Debemos entonces confrontarnos con el cambio. Y cuando usted y yo nos confrontamos con el cambio, eso sensibiliza nuestras emociones. A veces nos da miedo, como les decía anteriormente, a veces nos genera dolor, bueno, tantas cosas. Pero algo especial que yo encontraba en la palabra del Señor, allí en Josué capítulo 1, que es un buen ejemplo, versículo 5 en adelante, que es un buen ejemplo de la realidad y de la necesidad del cambio. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuida de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Qué promesa tan extraordinaria, ¿cierto? Y uno podría preguntarse muchas cosas, ¿no? ¿Qué estaría experimentando en sus emociones Josué cuando se presenta esta realidad? ¿Qué estaría experimentando? ¿Cómo se estaría sintiendo?
Cuando usted tiene que confrontarse con cosas que tiene que cambiar, con cosas que tiene que mejorar. Todos nosotros tenemos que cambiar y mejorar las cosas. No podemos quedar en la misma, ¿cierto? Tenemos que hacer los cambios necesarios. Pero ¿saben qué es lo que más me llama la atención y me anima a mí? Es que Dios es claro cuando nos habla. Por eso uno tiene que leer bien lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Si algo falta, ¿qué debemos hacer nosotros? A Josué le faltó su líder. Moisés se fue a perfumar el cielo. Un hombre tremendo, tremendo líder que Dios usó, con todas sus debilidades, ¿no? Porque uno encuentra una cosa tan extraordinaria de parte de Dios. Y es extraordinario, ¿no? Que Dios llega y le dice, tranquilo. Excusa número 1, tranquilo. Excusa número 2, excusa número 5. Tantas excusas que uno le pone al Señor, ¿no? ¿Sí? Y al final Dios le dijo, ¿sabe qué? No se preocupe. Usted no sabe hablar, tartamudea, le voy a poner allí un traductor. Yo hablo con usted y usted le habla a su hermano que tiene paciencia y entonces él transmite con mucha claridad lo que yo le diga a usted. Dios es tan extraordinario. Y cuando nuestros líderes se van, pues uno tiene que entrar en crisis, ¿cierto? Pero tiene que asumir. El que Dios esté con nosotros es lo que nos debe llenar de seguridad. Y es algo que yo veía allí, ¿no? Lo que más me da seguridad es que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está con ustedes. El problema es que usted lo crea. ¿Sí? Dígale al que está ahí a su lado, dígale, Dios está contigo. Pero agárrele del brazo y dígale, pero créalo, créalo. Ponga cara de que cree. Ponga la cara de la fe. Porque una vez le dice a la gente, ¿no? En esos momentos de situaciones difíciles, Dios está contigo y la gente ya hace una cara ahí. Entonces hay que poner la cara de la fe. Pero una cosa para ir cerrando esto. No es suficiente, póngale cuidado a esto, no es suficiente solo pensar, planear o decir o querer cambiar. Eso no es suficiente. Porque uno a veces tiene tantos deseos. Debemos entender que los cambios se dan cuando hacemos algo diferente. Una cosa es decir, yo lo voy a hacer. Y otra cosa es hacerlo. ¿Sí o no? Este año yo voy a ser un multiplicador. Este año me voy a expandir. Este año voy a dar testimonio de mi fe. Eso es muy bonito. Pero ¿qué estamos haciendo? Que uno dice, qué sabroso es estar cada 8 días ahí los domingos chupando sol ahí debajo de las tejas, joven. ¿Sí? Y hay gente que se aguanta ahí, ¿no? Y uno los ve sudando y no se cambian ni de puesto siquiera.
Afortunadamente no se quitan la ropa y dicen vamos a broncearnos completamente. Como cristianos, como iglesia, si no cambiamos, seremos irrelevantes. Seremos irrelevantes. Y eso es algo que debemos trabajar cada uno de nosotros. Si no generamos los cambios, lo van a hacer otro. ¿Sí? Que uno a veces no le habla de su fe a la gente, al vecino, y viene una secta y le habla y uno lo ve para arriba y para abajo. Y uno dice, qué pesar, se fue para una secta. Es que usted no le habló. ¿Sí? No ve a las personas haciendo cosas equivocadas si uno no les dice. Hay que generar los cambios. Ahora, Dios dice que esos cambios tienen que estar sustentados en sus principios. ¿Sí? Cambios sustentados en principios. Los cambios tienen que ser sanos, tienen que ser buenos, tienen que ser relevantes. Por eso la vida del cristiano tiene que ser una constante. Nuestra vida tiene que ser edificante, pero para poder ser edificante tenemos que edificarnos. Nuestra vida tiene que mostrar perseverancia, permanencia. Pero para eso yo tengo que estar firme en el Señor. Nuestra vida tiene que ser de bendición. Pero para ser de bendición yo tengo que aprender a ser de bendición para otros. Nuestro eslogan en Senfole es: lo que nosotros ministerialmente hacemos, lo hacemos con las rodillas de los que oran. ¿Dónde están los que oran? Y nuestra oración tiene que ser constante. Con los pies de los que van. Estamos yendo, estamos ganando gente para Cristo. Y con las manos de los que dan. Estamos ayudando. No hablemos de ofrenda, no hablemos de primicia, no hablemos de diezmo, porque hoy ya eso es que ya no es del Nuevo Testamento. Pero hablemos del principio del dar. La Biblia dice que al que da, recibe. Que es más bienaventurado dar que recibir. Que el que honra, recibe honra. Que Dios bendice al dador alegre. ¿Sí? Si usted siembra poquito, poquito. Entonces tiene que ser uno muy cerrado de la chirimoya para decir. Sí, por eso a veces nosotros, por ejemplo, ustedes han notado, ¿no? Nosotros no estamos enfatizando en el diezmo, en la ofrenda, en la primicia. Porque si usted está en discipulado, sus líderes le están diciendo, aquí hay unos principios. Usted lo define. Usted quiere recibir bendición, aplique los principios. Y hay principios para todo. ¿Sí? Si usted es fiel, Dios es fiel con usted. Entonces necesitamos cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? Bueno, el que quiera cambiar, póngase de pie. Y vamos a presentar estos elementos delante del Señor. Póngase de acuerdo con el Señor en este momento. Cierre sus ojos. Dígale al Señor, aquí estoy.